Curso Ecosistema de Integrabilidad. Módulo Principios del Gobierno Invisible. Instructor: Ingeniero Gustavo Giorgetti, consultor responsable, despliegue modelo de integrabilidad. Mi nombre es Gustavo Giorgetti y estoy asesorando a la Secretaría de Modernización de la Gestión Pública de la provincia con el modelo de integrabilidad. Bien, bueno, vamos ahora en la saga de los principios. Episodio 1, así que vamos a ver los principios someramente, como para que ustedes lo entiendan, pero después cada uno de estos principios puede ser profundizado en los episodios siguientes. Principios del gobierno invisible. Aquí entonces, en cómo hacemos, fíjense que acá hay unos dibujitos de cómo se organiza, cómo decido, esta es una balanza, cómo decido, los principios nos permiten decidir cuál es el camino correcto, es como la brújula. Yo tengo paradigmas que me permiten conocer los mapas del territorio, pero yo tengo que tener una brújula que me permita ir a donde quiero ir. Y los principios del gobierno invisible nos permiten que muchas personas, trabajando en forma independiente, compartiendo los mismos principios, confluyamos en este modelo de gobierno invisible. El primer principio importante, más popular, y que hoy ya casi nadie lo cuestiona, es el principio once only. Once only, o una sola vez, se fue gestando desde los años 2000 hasta el 2016, donde toma fuerza y ya se conforma como un principio determinado. Nosotros, cuando aún todavía no estaba definido ese nombre, principio once only, ya Neuquén sacó una ley en el año 2012, la 2819 de desburocratización, que de alguna manera expresa el espíritu del principio once only, que dice: si el Estado conoce algún dato sobre el ciudadano, ningún otro organismo del Estado se lo puede volver a pedir. El concepto es el que está atrás de este principio. O sea, cada vez que yo voy a hacer algo, tengo que ver si realmente ese dato ya no lo tengo yo o ya no lo tiene algún otro organismo del Estado con el cual yo tengo toda la potestad de comunicarme y transferir. Esto es un claro ejemplo del trabajar de afuera hacia adentro. Cuando nosotros empezamos a implementar el modelo de integrabilidad en la provincia de Neuquén, nos encontramos, hicimos una plataforma, después vamos a contar un poquito de eso, que emulaba la arquitectura de Estonia, pero nos encontramos que había muchos sistemas que cambiar para poder cumplir con este principio. O sea, cumplir con esta ley implicaba que todos los sistemas de todos los organismos empezaran a hablar entre ellos, y eso es realmente muy, muy complejo porque son muchas organizaciones, muchos sistemas, distintas situaciones económicas, presupuestarias, de capacidad, de urgencias, etcétera, etcétera. Entonces lo que hicimos fue construir una especie de Uber de certificados. O sea, algo externo a los organismos públicos, pero que tenía la capacidad de articular los organismos públicos entre sí. Así que todos tenían datos que producían, sus fuentes de información, y todos consumían certificados papel en las mesas de entrada. Y entonces lo que construimos fue algo que fuera capaz de que cualquier mesa de entrada pudiera, a través de una plataforma Uber de certificados, acceder controladamente a los datos de cualquier otro organismo y obtener el certificado que ese organismo producía. Entonces, si se fijan un poquito, van a darse cuenta que el 30% más o menos de los trámites que hace cualquier ciudadano es ir a una oficina, pedir por algo, un certificado, una constancia, lo que sea, y el funcionario de la mesa central le va a decir: bueno, para que yo le pueda dar esto, me tiene que traer esto, que son los requisitos de este y este lugar, que es otra organización. Bueno, ese trámite no es que ahora lo vamos a hacer con un portal digital, se evaporó. Se evaporó para el ciudadano, porque ahora el ciudadano no tiene que ni ir a buscar ni ir a llevar, porque directamente los distintos funcionarios de cada una de las mesas de entrada, ante la solicitud de un trámite de un ciudadano,
responderse a sí mismo buscando los datos en los distintos organismos participantes. Y esto no toca prácticamente los sistemas funcionales, o sea, no toca los sistemas informáticos porque el funcionamiento sigue siendo en papel. Fíjense que seguimos trabajando en papel, pero los organismos pueden no pedirle al ciudadano los requisitos. Por supuesto, estamos accediendo a datos de sistemas, pero casi todos los organismos, por más que trabajen en papel, al final de los procesos, aunque sean expedientes en papel, van a tener un repositorio de información, van a tener una base de datos donde van a registrar la información registral que es su competencia. Prácticamente hoy no hay nadie que tenga todo en papel. Tiene todo el proceso en papel, pero al final tiene un registro informático. Bueno, ese registro es ese sería el que aporta la información, sería el auto de Uber, y las mesas de entrada serían los clientes que quieren moverse haciendo los trámites. Bueno, acá tenemos un ejemplo del portal. Siempre preguntan por qué este portal no está para el público, porque justamente es invisible al público, porque es para los funcionarios de las mesas de entrada. Acá están los distintos organismos que se han formado. Estoy entrando en una imagen, pero pueden después ver el catálogo y la aplicación en línea. Y cuando uno selecciona cualquier certificado, tendrá que poner el parámetro de quit, quill o partida o lo que sea del certificado que quiere obtener, y el sistema le va a producir un certificado en un PDF firmado que va a poder imprimir y va a poder recibir como copia de una fotocopia original, y lo va a poder poner en un expediente en papel. O sea que, a pesar, y esto es importante por lo que acabamos de decir en el módulo anterior, a pesar de no haber tocado prácticamente mi proceso, mi infraestructura, yo logro cumplir con el principio once only, que es lo importante, cumplir con el principio, y logro que ese ciudadano ya no tenga que ir a buscar ese trámite. Y para él, maravilloso, ya no me piden más nada, yo necesito algo y automáticamente me lo da. Esto es trámites, 30% de los trámites tienen estas características. Para que se dé una idea, bueno, acá estamos viendo el caso de un certificado de cumplimiento fiscal de la provincia de Neuquén, y fíjense todas las bases de datos que tiene que chequear este servicio para poder decir que una organización no registra en este caso un incumplimiento y por lo tanto está habilitado para poder cobrar. El año 2018 hicimos un estudio muy finito con la gente con las personas que operan físicamente el trámite, y la cantidad de trámites que se habían hecho, el tiempo que llevaba a hacerlo si se hacía presencialmente como se puede hacer aún hoy en día, y eso había ahorrado 108 años de la vida de los ciudadanos. Que no informamos más que esto, pero sabemos, porque lo podemos hacer, saber exactamente cuántas horas y minutos le corresponde a cada uno de los quit o quill que hicieron los trámites en esa fecha o en cualquier otra fecha que estemos hablando. Pero lo importante, el mensaje más fuerte acá, es que podemos cumplir con un principio a pesar de que no cambiemos. Es importante este concepto de no tener que dar vuelta el orden o las prioridades del cambio que yo tengo que producir. El segundo principio procesos proactivos o procesos push. Y este es un principio un poquito más complejo, menos utilizado, pero también muy impactante porque resuelve otro 30% de los trámites del ciudadano. Invisibiliza otro 30%. Así que estamos diciendo que con el primer principio, y con este que vamos a ver ahora, estamos haciendo invisible el 60% de los trámites de un ciudadano. Y el 60% de los trámites del ciudadano que ni siquiera requieren internet para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque simplemente no los tiene que hacer. No es que tenga que hacerlos a través de la web. Vamos a ver que va a quedar un 40% de trámites, sí va a tener necesidad de internet, sí va a tener necesidad de aplicaciones y de portales, pero hay un 60% que no tiene por qué hacer. Y este proceso push, que lo vamos a ver con un ejemplo, es si los sistemas se pueden abrir, y esto con Industria 4.0, Smart City va a ser blockchain, todo esto es ya disponible, está potencialmente utilizable. Esto es Estonia lo que voy a contar, pero hoy lo podríamos estar haciendo acá también. Lo que voy a mostrar es la receta digital en Estonia, con un ejemplo muy simplificado, porque son muchos más los actores que intervienen, ¿no? Pero voy a darle a este pequeño video de demo, y van a ver ustedes que cuando un ciudadano se presenta y dice, bueno, yo tengo una receta, y lo único que dice, yo tengo una receta, pero no lleva ninguna receta,
Los sistemas de la farmacia empiezan a hablar con los sistemas del hospital, con los sistemas de seguridad social, con los sistemas de personas, médicos, con todos los sistemas que tengan que hablar, que ahora vamos a ver cuántos son, y en menos de un segundo, estos son tiempos reales de Estonia, 0,93, 0,92,3 de segundo, le entrega a esa farmacia el medicamento al ciudadano. ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo pasó esto? Voy a ver ejemplos mucho más triviales. Cuando un chico nace en Estonia, y en Neuquén tenemos avances en ese sentido con el nacer vivo, no hace falta que los padres vayan al registro civil a inscribirlo. Simplemente el médico, con su sistema, informa que hay un nuevo bebé, que es de estos padres, con su identidad digital. El registro civil, conociendo la identidad digital de los padres, registra al bebé aún sin nombre y les da 30 días a los padres para que le pongan nombre, pero ya tiene identidad digital ese bebé, aunque no tenga nombre. Lo importante es la identidad, no el nombre, no un montón de otros datos. La identidad digital existe. Pero el registro civil sabe, o el Estado de España sabe, que ese bebé va a tener que estudiar y que va a tener que tener una cobertura social. Entonces, él, en ese momento, legalmente, el registro civil, en ese solo momento, en ese solo hecho, tiene derecho a entrar a ver y consultar a las obras sociales si esos padres tienen obra social. Supongamos que tuvieran los dos la misma obra social. Entonces, el registro civil le dice a los padres, miren, sabiendo que ustedes tienen esta obra social, les proponemos abrir una obra social para su hijo o su hija. Y directamente los padres dicen sí o no, es decir sí o no, y si no tuvieran la misma obra social, aparecerá una lista y los padres dirán esta. Pero es el registro civil el que dispara la acción para la inscripción en ese instituto. O sea, que la cola que esos padres tendrían que haber hecho con ese documento de identidad en otra institución, la institución anterior lo eliminó. Ahora, también hacen lo mismo con las escuelas. Le sugieren, dice, si usted piensa que dentro de 5 años va a estar viviendo en esta misma zona donde está hoy, quiere que le reservemos una plaza para su... O sea, fíjense la cantidad de cosas que el Estado sabe que ese ciudadano va a tener que hacer. Entonces, este concepto de adelantarnos es lo que hace que podamos eliminar otro 30% de las necesidades de un ciudadano. Y acá estamos viendo, para el caso de la receta digital, todas las organizaciones que participan en ese diagrama que yo mostré muy simplificadamente. Muchos registros, registro de recetas, de farmacias, de farmacéuticos, de medicamentos, de obras sociales, de prestadores, todos estos son lo que llamamos acá en Neuquén fuentes auténticas. Son los que por su competencia legal registran recetas, registran farmacias, registran médicos, la matrícula del médico, etcétera, etcétera. Sistemas de hospitales, de portales de pacientes, de sistemas de cada uno de los médicos, sistemas de farmacias, de obras sociales. Todos estos hablan entre sí para que una farmacéutica pueda entregarle a un paciente o a una persona los determinados medicamentos. Y registro en todos los sistemas que corresponda el hecho de que esa receta se entregó, el médico sabe que el paciente compró la receta, la obra social puede estar actualizando todos los minuto a minuto la cobertura de los medicamentos y sabe que el último clic que hizo, 5% para este código, se va a aplicar en la próxima receta que se produzca dentro de 5 segundos. Este es el concepto de datos vivos compartidos. Ahora, este es un ejemplo de una receta. Imagínense, Industria 4.0, Smart City, qué cantidad, infinita cantidad de sistemas interoperando para poder lograr un proceso seguro. Vamos a pasar ahora a otro principio. Ellos llaman interfaz abierta. La interfaz abierta lo que permite es ese máximo nivel de innovación, que es la combinación. Es la combinación de servicios que si no están aislados en cada uno de los sistemas que lo producen. Por ejemplo, yo les estoy mostrando acá dos portales, bueno, uno tiene aplicaciones también, que permiten operar con el Estado de Estonia. Los dos portales permiten hacer todo. Son totalmente
pero permiten hacer las mismas cosas. Acá tengo la cruz de la salud, acá tengo todos los registros médicos, acá tengo cosas de la propiedad, acá tengo toda la parte de propiedad. Fíjense que acá estamos hablando de la historia clínica, estamos hablando de rentas, estamos hablando de los beneficios sociales, de la identidad, toda la información está disponible acá. ¿Cómo hacen esto? Simplemente porque cualquiera, incluso un privado, puede hacer aplicaciones con los servicios digitales que el Estado brinda. Los servicios están con la interfaz abierta. ¿Qué significa? Que puedo juntar, reunir, combinar, mezclar servicios de uno u otro. ¿Y dónde está la seguridad? Se preguntarán, porque acá, entonces, no. Una cosa es poder establecer un cable y otra cosa es que pase corriente. La llave de si pasa o no pasa corriente, la llave de la autorización, depende de quién la está usando y quién está haciendo qué. Y ahí es donde aparece la posibilidad de hacer este tipo de cosas. Y entonces ellos ya no hablan de interfaces del usuario, habla de experiencia del usuario, habla de la experiencia del usuario. ¿Qué quiere decir? Que el usuario elige qué experiencia quieren tener. Esto es como decir, bueno, si tengo que ir a la FIP, me ponen la pantalla de este tipo, pero si voy a ANSE, me ponen otra pantalla distinta, y si voy al municipio, me ponen otra pantalla distinta. Y en cada una tengo que aprender a manejarme de nuevo, como esto que nos está pasando ahora con cada una de las herramientas de comunicación virtual. ¿Y dónde se pone el chat acá? ¿Y dónde se pone el chat allá? O sea, no hay estándares de interfaz. Sin embargo, podemos hacer interfaces estándar donde todos los servicios estén y que cada uno puede elegir la interfaz que más le gusta. Por lo tanto, cada uno puede hacer uso de los servicios de una manera visualmente diferente a pesar de que son la misma cosa. En este momento, Estonia está eliminando las interfaces de usuario. Arrancó ahora a fines del año 2019 y desafió a las grandes proveedoras de sistemas de inteligencia artificial como son Google, Apple, Amazon, Facebook, y les pidió que operen arriba de su plataforma digital. En este momento ya empezaron a hacerlo y creo que antes de fin de año Estonia no va a tener interfaces ni portales ni apps para poder interactuar con el Estado. Simplemente va a estar Siri, Alexa o cualquier otra que surja y de acuerdo al teléfono que uno eligió, que es la interfase final, si me gustó el Google, el iPhone o lo que sea, y yo voy a poder hablar con esa interfase digital inteligente y voy a poder decirle lo que quiero hacer y sin escribir, porque voy a poder hacer cualquier trámite. Entonces, fíjense, esto tiene que ver también con el cliente nuestro, que es el ciudadano, cuánto tiene que saber. En realidad tiene que saber usar lo que ya sabe usar, porque el resto va a venir por estas experiencias de usuario nuevas y armadas de otra manera. Y el punto más importante, que no es un principio, pero sí es operativo, pero lo agrego acá porque tiene que ver con el ciudadano y con la forma de verlo, es el control del uso de los datos o de mis datos. En Estonia, nosotros en Neuquén lo hacemos, no lo publicamos, pero está, el registro está y se puede consultar legalmente. Cualquiera podría pedir a través de un juez analizar la información y está totalmente disponible legalmente. Tenemos un registro, ese registro de cada pregunta, cada respuesta que se hizo durante la operación de los sistemas, el que se hizo la pregunta, el que se dio la respuesta, no el valor de la respuesta, no el valor si tenía deuda sí o no, eso es secreto, pero el hecho de que yo pregunté por el saldo de una empresa en un determinado día, hora, y Rentas contestó, sí está registrado. Y como ven acá, tenemos día, hora, quién lo pidió, si fue un sistema, si fue una persona, un operador, y quién está involucrado. Si está involucrado en una partida de una parcela, o si es una nomenclatura catastral, o si estamos hablando de un quit, o lo que sea, estamos viéndolo acá. Este registro es inmutable. Esto es lo que tiene el mismo valor legal de no repudio que lo que tiene hoy blockchain o firma digital. Y lo interesante es que cuando tratamos de cumplir con todo esto, los principios de protección de datos personales, empezamos a ver que los principios que usa los GDPR, este modelo de trabajo los cumple acabadamente. Pareciera ser que cuando escribieron esto en Europa, usaron el caso de Estonia como
como pilar, ¿no? Pero simplemente voy a tocar algunos que me parecen los más emblemáticos, pero es, por ejemplo, el propósito limitado. Yo voy a preguntar si tiene deuda o no tiene deuda, no que me diga cuánta deuda tiene. O sea que estamos haciendo también esto de el propósito para qué es, minimizando la cantidad de datos, pidiéndoselo a Rentas, que es el que lo tiene, y no guardándolos, porque Rentas me puede decir de vuelta la misma información si yo se la vuelvo a preguntar. Con una integridad controlable y que lo da esos registros que estamos viendo, y con la posibilidad de que venga cualquiera que tenga derecho a auditar detalladamente cómo se pasaron esos datos entre sí. Si yo no tengo este modelo de no repudio, de interoperabilidad segura, empezamos a tener un desastre de posibilidades de adulteración de la información. Siempre hay algún canal por el cual alguien puede hacer algo que no corresponde.